En esta mañana vamos a, si el Señor lo permite, a culminar con esta serie. Voy a ir muy rápido porque hoy día vamos a terminar de una forma diferente, distinta. Si me querés acompañar, 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, este va a ser la porción bíblica que nos va a tener atrapados en el nombre de Jesús en esta hora. 2 de Timoteo 3, 14 al 17, si ahí lo tenés. El apóstol Pablo está horas próximas ya a ser sacrificado, y en esta carta le está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, y en los versos anteriores lo que él viene haciendo es un poco contar de que ha habido personas que a lo largo del camino de la fe, que estuvieron cerca de él, le abandonaron, le dejaron. Otros que parece que venían bien encaminados en la fe, venían y de un momento a otro, ¡puf!, se fueron tras fábulas, se fueron tras historias que no tenían que ver con la palabra del Señor. De manera que él llega al verso 14, y por eso él comienza diciendo, tú sin embargo, por eso es el contraste. O sea, viene como diciendo, mira, esto ha pasado hasta acá en varios compañeros de milicia. Sin embargo, dice, tú, sin embargo, dice, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Recién te contaba un poquito el contexto por el cual el apóstol Pablo, él está justamente siendo inspirado por el Espíritu Santo para aún redactar lo que para nosotros es 2 de Timoteo capítulo número 3. La primera recomendación que le hace este padre espiritual a Timoteo es, tú sin embargo, dice, persiste. Y esta es la invitación que el apóstol Pablo le está haciendo a Timoteo en el hecho de, y esa palabra es la esencia de mantenete, sé fiel a lo que significa la verdad que va a conducirte a ese destino. No te muevas. Van a venir muchas fábulas, van a venir modas, van a venir tendencias, va a haber parte del cuerpo que va a aburrirse. Van a haber instancias en las cuales la gente va a dejar de contemplar la verdad, de amar la verdad. De hecho, van a desear que sus oídos sean endulzados o que sean amistosos con otro tipo de historias, con otros relatos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, pero tú, le dice a Timoteo, persiste, mantenete en esta conversación. No te muevas ni a derecha ni a izquierda de lo que significa haber recibido esta instrucción. Y creo que estamos en tiempos en los cuales, más que nunca, y esto lo he predicado hace varios domingos atrás, nuestros ojos tienden a ser distraídos a una diversidad de propuestas de lo cual casi hoy no podemos ni enumerar, porque es al instante, es al clic, es al scrollear. Rápidamente podemos, no solamente nuestros ojos, la posición de nuestro corazón puede irse de lo que significa aprender a perseverar en la narrativa de la palabra. Esta encomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, también por carácter transitivo, es absolutamente prudente
y necesaria para nuestra vida hoy. Mantenete en la palabra. Crece en el entendimiento, en el conocimiento, en la pasión por la palabra. No te muevas de ese lugar. Persevera, inquirí, medita en la palabra, come la palabra, subraya la palabra. Y también, por cierto, deja que la palabra te subraya a vos. Dale la libertad a la palabra para sostener este diálogo. Permitir al Espíritu de Dios que pueda tomar de la palabra y pueda implantar en tu vida y pueda sembrar en tu vida. Permanecé, persistí. En otras palabras, mantené el pacto que has hecho con el Señor. ¿Y de qué forma? Mira, no te guíes por las emociones. No te guíes ni siquiera por las circunstancias. Sé fiel, persevera en la palabra del Señor. Persevera en lo que significa, Padre, no solamente háblame, habla al cuerpo, habla a la iglesia. Y que mantener esta conversación no provoque otra acción que un camino de obediencia en mi diario vivir. Tú, sin embargo, dice, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Escucha esto porque no es un dato menor lo que dice el apóstol Pablo. Porque muchos de nosotros podemos aprender cosas, pero con el aprender no es suficiente. Muchos pueden decir, si yo te contara la cantidad de horas de instituto bíblico, la cantidad aún de horas de estar frente a la palabra, pero mi hermano, con el solo acto de aprender no es suficiente. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no solamente, esto de persistir se conecta con el primer paso a aprender, pero dale la oportunidad al Espíritu de Dios para que ese aprender traiga convicción de lo que estás aprendiendo en tu vida. Porque si no hay convicción en tu vida de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos comiendo, ¿sabes qué va a pasar? No va a haber obediencia. La obediencia a la palabra está íntimamente ligada a tus convicciones. Si no hay convicción en la palabra, no hay obediencia. Sí, esto lo aprendí. Sí, esta creo que es la predicación número 14 de 2 de Timoteo 3:16. La he escuchado tantas veces en mi vida. Mi hermano, no se trata de aprender. El aprendizaje no es un fin en sí mismo para los hijos del Señor. El aprendizaje es el medio necesario ¿para qué? Para que nuestras convicciones sean talladas, sean friccionadas por medio de la prueba, de la adversidad, aún de la tentación. ¿Para qué? Para que esas convicciones revelen cuánto de lo que aprendemos finalmente creemos. Cuánto de lo que aprendemos finalmente hace a nuestra convicción, porque nuestra convicción va a determinar nuestra cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la perspectiva que tenemos del mundo y de todo lo que sucede, del sistema. De manera que si mi corazón está persistiendo en la palabra que hace, me empieza a enseñar, aprendo de la palabra. Pero no solo te gloríes por aprender de la palabra. Mira, puedes aprender un montón de teología, puedes aprender un montón de doctrina. Y gloria a Dios por esto, pero no creas que el aprendizaje es el fin, no creas que llegaste a la meta. Porque ahora ese aprendizaje debe permear en tu entendimiento y tiene que bajar 40 centímetros. Para que de lo racional, de lo que recibo la palabra inteligible, la comprendo, la como, viene un maestro y me la enseña, viene el Espíritu Santo en mi tiempo devocional y la recibo. Ahora, esto que estoy aprendiendo se tiene que transformar en una convicción en mi vida. ¿Puedes ver esto? Porque si la palabra de Dios no es la autoridad final de nuestra vida, claramente no es una convicción en nosotros. ¿Me seguís hasta acá, no? Entonces podemos llenar aún nuestra oficina de diplomas, y gloria a Dios por ello. Pero si la palabra solamente se queda en
aprobé. Si la palabra solo se queda en esto ya lo aprendí, esto ya lo sé. Y hay veces que Dios permite que transitemos nuevos desiertos, nuevas temporadas de poda, porque claro, puede ser que se haya aprendido intelectualmente, pero el Señor dice, pero tu espíritu no lo está recibiendo. Veo que tu obediencia no se ha conectado con el entendimiento. ¿Puedes ver esto? Por eso hay tanta gente que a lo mejor puede caminar en la vida diciendo, uy, yo de la Biblia la conozco, pero mi hermano, aprender la palabra no es garantía de absolutamente nada. ¿Hasta qué? Hasta que el aprendizaje se transforma en una convicción. El aprendizaje es la primera fase, la primera etapa, es el primer paso. Y gloria a Dios por ello. Claro que lo necesitamos. Pero por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, persevera en esto, persiste. O sea, golpea la puerta y permanece ahí. Y pasa tiempo, y pasa años, y vas a pasar tu vida permaneciendo en la palabra y vas a ver cómo tu vida va a fructificar. Porque permanecer, perseverar es no solamente aprender, sino claramente que ese aprendizaje sea una convicción en mi vida. De manera que mi forma de presidirme en el trabajo responda más que al aprendizaje, a una convicción. Mi forma en la familia, con los amigos, mi manera de divertirme, mi manera de administrar los recursos, mi manera de dedicar el tiempo del ocio, es decir, las distintas facetas de mi vida, cuando están siendo precedidas por la convicción de que la autoridad final es la palabra, mi hermano, vas a encontrarle el sabor, me va a salir medio centroamericano, el sabor chévere que tiene el plan del Señor. ¿Por qué? Porque no solamente lo he aprendido, ya está, ya terminé el curso. No, Señor, esto que me estás entregando, esto que estoy recibiendo, no es que vivimos en la cultura del zapping y cada vez ese proceso de zapping se nos acorta más mentalmente, sino preguntarle a la generación TikTok. Son 5 segundos y la cabeza ya es como que necesita pasar. Sin embargo, lo contracultural a este sistema, a la luz de la palabra es: no hagas zapping rápidamente de mis palabras, porque mis palabras permanecen para siempre. Aprendí a perseverar, aprendí a meditar mi palabra. Y tal vez un capítulo te lleve 2 meses estar en esa conversación. Mi hermano, gloria a Dios por esto. Porque eso significa que hay una mente que no solamente está aprendiendo, sino que hay todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, este ser tripartito, está siendo ¿qué? Impartido y ministrado por el fruto de lo que significa: Señor, quiero que tu palabra sean mis convicciones de vida también. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo, dice, de quiénes las has aprendido. Me encanta cómo amplía esta verdad el apóstol Pablo, porque dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Unos capítulos anteriores, 2 de Timoteo 1:5, nos confirma esta dinámica de Timoteo. Dice el apóstol Pablo: tu abuela Loida y tu madre Eunice. Acá hay 2 piezas clave y fundamentales para que aún Timoteo esté en el proceso espiritual y en el compromiso de vida de decir: estoy viendo que mi padre espiritual está pasando la antorcha porque tiene las horas contadas. Próximamente él va a ser decapitado por causa del evangelio, y no está haciendo otra cosa el apóstol Pablo que decir: quiero que recibas este testimonio porque mi vida va a llegar a su fin de manera física, pero el evangelio y la palabra va a seguir corriendo entre nosotros. Y mi hermano, 21 siglos después, vos y yo damos fe que la palabra llegó a nosotros por el fruto de personas como el apóstol Pablo, pero también Timoteo, que recibe ese testimonio y es fiel en ¿qué? En perseverar en esas palabras que recibo de Dios.
en la palabra revelada, en la Biblia. ¿Para qué? Para que mis convicciones cada vez tengan todo que ver con Él y menos con mi carne. Pero hay una clave, hay una ventana que nos abre el apóstol Pablo y nos dice, mira, hubo piezas clave en tu vida. Una fue tu abuela y la otra tu mamá. Claro, Eunice se había casado con un griego, pero Eunice, junto con su mamá, Loida, respondieron al patrón judío de lo que significa. Esta semana estaba leyendo y es fascinante. La práctica en la cultura judía dice que aún los niños, cuando están en el vientre de la mamá, dice que los padres empiezan a leerle el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Mira el compromiso de esta gente. Claro, uno después visita Jerusalén y una de las cosas que a mí más me impactó, claro que tienen un velo y que eso en breve va a quitarse sobre sus vidas, pero digo, la devoción que tiene esta gente. Mi hermano, te lo digo humildemente, no le llegamos ni a los tobillos en lo que significa ver hombres y mujeres devotos de Dios. Y están ahí, ¿eh? Llueve, trueno y relampaguee, están ahí. Y están ahí. Y están ahí. Y están ahí con su Tanaj. Y están ahí. Y están ahí. Y vos decís, ¿y a cuánto están que se les revele Cristo? Y Cristo desde el cielo diciendo, es la hora. Y el Padre diciéndole, pará, que todavía hay un par de gentiles chambones que es parte del número. Pero para que después la iglesia le provoque a celo a ellos. Pero me impactaba esta semana ahí. Tienen hasta, no sé decir protocolo, pero son 14 acciones concretas que los padres asumen sobre sus hijos para que los hijos, aún desde lo que para nosotros es ser concebidos en el vientre, ya empiezan a decir, estoy rodeado, así como estoy en la placenta, en la panza de mamá, ¿no? Estoy rodeado en un ecosistema perfecto de temperatura, de alimento. Dice, los empiezan a rodear con la palabra de Dios. Así. Por eso el apóstol Pablo que dice, tengo esta convicción que sé a quién transicionar el bastón de mando y de liderazgo, sé a quién hacerlo, porque he visto que has perseverado desde la niñez por estas piezas clave en tu vida, Loida y Eunice. Mi hermano, ponete a pensar un momento, aquellas personas que Dios utilizó para que un día el Dios de la palabra se te revele en vos. Ponete a pensar por un instante. Y quiero alentarte a lo siguiente, nunca reniegues de aquellos que sembraron sobre tu vida. Nunca. Aún por más que tal vez vos digas, hoy por la gracia del Señor he madurado en el entendimiento, pero ponete a pensar, y me atrevo a decir esto, ninguno de nosotros estaríamos hoy en el camino de la fe si Dios no hubiese puesto a una Eunice y a una Loida en nuestra vida. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de lo que significa que un papá o una mamá. Yo tengo a mis viejos acá y les agradezco por ello. ¿Por qué? Porque me instruyeron en el camino. Y me lo hicieron por las buenas o por las pruebas. Me dijeron, vos vas a aprender la palabra. No, pero hoy día no quiero ir a la iglesia. Mirá que no se trata de si querés o no querés. Vos tenés que estar en la casa del Señor. Nada de cristianos.com. Y el que tengo yo por ahí que oiga. Vos tenés que estar en la casa del Señor. Y el apóstol Pablo dice, sé en quién va a ir el testimonio. Porque has sido formado, has sido forjado, has sido preparado. Ha habido gente que ha invertido horas en tu vida para que el rollo sea abierto y lo puedas comprender. Y fíjate qué increíble esto. Porque dice el apóstol Pablo, dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Claro, cuando la referencia es Sagradas Escrituras, ese era el término que utilizaban los cristianos que hablaban el griego para hacer referencia a lo que para nosotros es hoy el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Yo enseguida voy a hacer otra referencia en cuanto a eso, pero quiero que entiendas esto. Cuando él dice de las Sagradas Escrituras, él está haciendo la referencia de lo que significa el Pentateuco y los profetas.
Y dice, hubo dos personas que fueron clave en tu vida, tu madre y tu abuela. ¿Quiénes son abuelas en este lugar? Que por favor levanten la mano. Sin vergüenza. Miren el rol que tienen ustedes. El rol que tienen. Es tremendo. No desistan en ese rol. Mamás y aún papás, no desistan en el rol de lo que significa formar a la siguiente generación. Son de las mejores inversiones. Gloria a Dios si el Señor te da la gracia para pagar la educación a tus hijos, para prepararlos en lo que vos quieras. Pero la meta final no es que ellos sean grandes profesionales. La meta final es que ellos sean hijos que temen, que aman y que viven sus vidas conforme al plan del Señor. Eso es el propósito, mi hermano. Ese es el propósito. Les hablo a los papás jóvenes que tienen bebés en sus manos. Cada vez que estés cambiando el pañal, qué acto de bondad y de amor en ese momento, ¿no? Y ni te cuento cuando el pis de ese pequeño tirano va sobre tu cara. Me pasó más de una vez. Pero nunca te olvides de decir, Señor, más que cambiar pañales, tal vez esta es una etapa, pero aún declaro palabra de Dios sobre esa vida. Porque la meta final es que te ame, que te honre. La meta final es que te sirva, que viva sus próximos días apasionadamente por tu reino. Y si el Señor te da la gracia hoy de abrir tus ojos y verte en un contexto de que todavía hay hijos a mi alrededor, todavía hay nietos a mi alrededor, parte del propósito que vos estés con vida, más que tomar el Lotrial y medirte la presión, más que enviar la receta por PAMI para decir ya puedo ir vamos, mi hermano, hay un propósito mayor a ese. ¿Sabés cuál es? Es decir, Señor, me das la gracia de seguir impartiendo a la próxima generación, que creemos firmemente será una generación que estará a las puertas de lo que significará el regreso de nuestro amado Cristo Jesús. Estás acá, amado, ¿no? Entonces, fíjate lo que sucede. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Escucha esto, las cuales, dice, te pueden dar la sabiduría. Escucha esto, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hasta el momento, todo lo que había recibido Timoteo era lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y cuando, claro, el apóstol Pablo viene, solo le quedaba cabecear para hacer el gol. Cuando llega ese momento, es lo que el apóstol Pablo, lo único que tuvo que hacer fue decirle a Timoteo que todo lo que él había recibido desde la niñez y por haber perseverado en la palabra desde su temprana edad, en base a la ley o el Pentateuco y en base a los profetas, lo único que tuvo que hacer fue dirigir y decir, ¿sabes qué? Todo esto apunta a una persona y es Cristo Jesús. ¿Y sabes qué pasó? ¡Puc! Se le abrió el velo. Que creo firmemente es lo que le va a pasar al pueblo de Israel en los últimos tiempos. Todo lo que ellos devotamente están comiendo, perseveran, contienden y aún están en ese muro de los lamentos y pasan horas y horas y horas. Un día, la iglesia solamente ¿qué va a tener que decir? Ese que ustedes han permanecido, han perseverado, que aún el mundo se ha levantado contra ustedes a lo largo de la historia y han intentado extirparlos de la existencia de la humanidad. Las palabras, las profecías que han estudiado tienen un nombre y es Yeshua Shamashiach. Yeshua, el Señor es el Mesías. ¿Y sabes qué van a hacer? Van a hacer ¡tuc! Así, como le pasó a quién? Al judío de Timoteo. Pero te das cuenta de lo que significa invertir. Y simplemente lo que hizo el apóstol Pablo fue, bueno, todo esto que recibiste se trata de quién, de él. ¿De quién? De Jesucristo. Listo, lo entendí, lo recibo. Y ahora alineo mi vida a su plan, punto. Gloria a Dios por eso. Cristo lo hará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. 10 minutos. Tengo 10 minutos. ¿Me seguís en esto? Entonces dice, toda escritura, abre un parteaguas el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada. Voy a leer porque si no me copo y no voy a llegar en tiempo. Recién decía,
para el creyente que hablaba griego, cuando hacía mención a sagradas escrituras, era la referencia a lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo, seguido a ese concepto, ahora dice toda escritura. ¿Podés ver esto? Lo que el apóstol Pablo ahora está haciendo está inaugurando el reconocimiento de que ya no solamente el Antiguo Testamento es palabra inspirada por Dios, sino que ellos estaban desarrollando el canon de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. ¿Puedes entender esto? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice toda escritura, es Antiguo y Nuevo Testamento. Sagradas escrituras le hace referencia a lo que para ellos era el Tanaj. Ahora dice, pero toda escritura, no solamente el Antiguo Testamento, sino lo que se está escribiendo en esta hora. Todos los acontecimientos, los sucesos de Jesucristo. Y ahí estaban los apóstoles. Y ahí estaba Lucas el médico. Y el Espíritu Santo les estaba preparando para lo que iba a ser la elaboración del canon completo, los 66 libros de la Biblia. Quedaban algunos años aún para que se cierre ese canon, claro está. Sin embargo, el apóstol Pablo y aún el apóstol Pedro ya empiezan a reconocer esta realidad. Primera de Timoteo 5:18. Dice, porque la Escritura dice, claramente podemos ver cómo el apóstol Pablo toma del Antiguo Testamento y dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Dónde se encuentran estos pasajes? Antiguo Testamento, Deuteronomio. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios, escuchad esto, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. ¿Puedes ver esto? Segunda de Pedro, el apóstol Pedro, 3:15 y 16. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Me encanta la sinceridad del apóstol Pedro. Hay algunas cosas que son complicadas. Pero estás viendo cómo está legitimando la palabra. ¿Te das cuenta? Que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Oh, bendito sea Cristo. Toda escritura es inspirada. Ese término inspirado significa Dios sopló la palabra. Y no hizo otra cosa que tomar a campesinos, pescadores, guerreros, músicos, que a un músico le haya dado la posibilidad de ser parte del canon. Yo digo, Dios, una raza aparte, los tengo acá atados. Médicos, que en un periodo de 1500 años, en 3 continentes, Asia, África y Europa, sin estar en la era de las comunicaciones y por tanto tiempo, hayan sido inspirados, es decir, que el Espíritu de Dios es quien toma el protagonismo a lo largo de estos 1500 años, haber ido inspirando a estos hombres, haber abierto los ojos para ver revelación y tener entendimiento de las cosas que aún habían de suceder, porque la palabra no solamente contiene lo histórico, principalmente nos alinea en la mirada profética de lo que todavía está por suceder, que será lo más glorioso, iglesia. Y en medio de ese contexto uno dice, Señor, gracias porque tu Santo Espíritu ha conectado las partes, son las piezas de un rompecabezas como nunca en la historia ha habido, ni lo habrá. Y hoy está en nuestras manos en múltiples versiones
Pero nunca te olvides esto, que toda la palabra del Señor ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada por Dios. Es la acción del Espíritu de Dios que ha conectado, que ha respetado la cultura de estos hombres, los procesos, las etapas. Las ha respetado, pero en medio de ese proceso se les ha revelado ¿para qué? Para que casi 6.000 años después, vos y yo, mientras estamos en esta hora, pensá esto qué fascinante, mientras en esta hora estamos abriendo la palabra y la palabra está siendo alimento para nosotros hoy, que espero que así lo sea, acá arriba en este momento, de forma simultánea, nuestros niños, nuestros preadolescentes, escucha un momento, ellos están siendo instruidos por el mismo libro. ¿Te das cuenta el propósito multigeneracional que tiene la palabra del Señor? ¿Qué otro libro provoca eso? Ninguno. Toda palabra, la Escritura en su conjunto, es inspirada por el Señor. Voltaire, claro, una vez dice que le llegó un ejemplar a sus manos de la Biblia. Y dice que este hombre, que era autoridad en su época, dice que tomó el ejemplar de la Biblia y dijo: yo solo le doy 50 años de vida a este libro. ¿Sabes qué pasó cuando se cumplieron esos 50 años? Voltaire murió y su casa en Génova se transformó en una de las casas de mayor distribución de ejemplares de la Biblia en todo el mundo. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Lo veíamos. El apóstol Pablo dice, es útil. No voy a detenerme en este principio, pero créeme que lo es. Y ahora nos abre el propósito, lo despliega. Dice, es útil para enseñar, dice. Y esto ya lo he predicado, así que no voy a detenerme en esto, pero la palabra del Señor es útil para enseñar. Gloria a Dios por esto. Y vuelvo a recordarte esto, aunque signifique un esfuerzo, un sacrificio, pero que tus hijos hoy sean parte de nuestros ministerios, de lo que llamamos como estrategia pastoral generacional, tiene que ver con la inversión de que la palabra de Dios habite en sus vidas. Proverbio 22 dice, desde la niñez ser formados, apegados a la palabra, dice, y aun cuando fueren grandes. Bueno, mi hermano, no es simplemente, esto no es una fórmula mágica. Bueno, lo traigo 2 meses a la iglesia, que lean 2 versículos de la Biblia y ya cuando sea grande se va a acordar. No, no es eso, mi hermano. Tiene que ver con el énfasis desde los primeros días, desde el momento en que, dedicamos a nuestros hijos en este lugar. Que la palabra sobre sus vidas ya empiece a ser dulce a sus oídos, hermosa, atractiva, que empiece a ser relevante para sus decisiones, que sus oraciones tengan que ver con el Dios de la palabra, iglesia. Por eso invertí y no te canses de ello. Y no, tampoco le delegues a la iglesia la responsabilidad de lo que significa ver tu casa, ver tu familia como la primera iglesia. Y yo asumo como papá mi primera responsabilidad, y es que me has dado la gracia de tener hijos, que la palabra esté apegado a ellos, en casa primero. Y a Dios gracias porque la iglesia, la casa espiritual de forma corporativa, tiene ministerios en donde junto con otros van haciendo amistades y van caminando en la fe y van aprendiendo y van descubriendo la palabra del Señor. Pero nunca te olvides la responsabilidad y el compromiso, seas papá, seas mamá, seas abuelo, abuela, seas tía, en el rol que tengas, de decir, Señor, utilízame como un instrumento para que esta generación esté apegada a la verdad de tu palabra. Enseñá la palabra, mi hermano. Enseñá la palabra. Y segundo, tener un espíritu enseñable para que la palabra también more y habite en tu vida. Pero no solamente dice que la palabra es útil para enseñar, dice que también es útil para reprender y corregir. Me encanta estas, porque son distintas acciones. Reprender y corregir. Reprender significa que cuando la palabra del Señor está frente a mí,
la palabra revela mi condición como ser humano. Esto es, reprende mi conducta. O sea, me muestra por amor que hay actitudes que son contrarias al diseño de Dios. Que hay comportamientos o que hay hábitos, que hay maneras de presidirme en la vida, que hay reacciones que nada tienen que ver con el hombre nuevo que está siendo regenerado en mi vida. Cuando la palabra dice es útil para reprender, claro, nosotros a veces creemos que el reprender es el chirlo en la cola, te reprendo, ¿no? Sin embargo, reprender es revelar nuestra condición humana y darnos cuenta de que necesitamos de un Salvador, de que necesitamos que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todos nuestros pecados y aunque nos libre de aquellos que nos son ocultos. Esto es que la palabra me reprenda. Esto es líderes que puedan reprender, pero no es te doy un bibliazo en el nombre de Cristo. No, acá tengo al amigo. No es eso. Te doy un espadazo en el nombre de Cristo. Es, mi hermano, mi hermana, venimos con humildad de corazón a decir, vamos a ver qué dice la palabra en base a lo que te está pasando. Tus reacciones. Ese caballo indomable, ¿vos decís, ¿es del Señor eso? Entonces, ¿cuál es el mejor método? Y con el respeto a los psicólogos, pero no son 10 sesiones de psicología, mi hermana. Primeramente es, ¿por qué no vamos a la palabra a ver qué nos dice la palabra? No es, tomate esta pastillita que te va a bajar 10 cambios. Mi hermano, no le quitemos el poder a la palabra. Primeramente, Señor, tu palabra es útil. ¿Para qué? Para reprenderme, para revelar lo que está en mi corazón, en mis pensamientos. Dice, y lo segundo es útil, primero para enseñar, obviamente, reprender, y lo tercero es, dice, para corregir. Es decir, que la palabra revela mi condición de que nunca voy a dar con la talla, nunca voy a probar en mis fuerzas, nunca va a pasar esto. Pero al mismo tiempo la palabra es el camino que Dios ha habilitado para decir, voy a acompañarte para que dejes esas actitudes, para que abandones esas reacciones. Por eso es como dos caras de una moneda. Esto es maravilloso que lo entendamos, iglesia. El poder de la restauración no es que Dios tiene una gran escoba y lo que hace es levantar la alfombra de tu vida y meter tus historias pasadas debajo de la alfombra, como decir, acá nada pasó. La restauración bíblica a la luz de la palabra es cuando un corazón se dispone al trato de Dios y que empieza a recibir del trato del Señor estas dos acciones, que te reprende y que te corrige. ¿Puedes ver esto? Dios te reprende y Dios te corrige. Él te revela lo que te está llevando a esclavitud, pero al mismo tiempo te dice, pero si venís a mí, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. La restauración bíblica, iglesia, no es poner al hombre en el centro de la escena. La restauración bíblica es exponer nuestra vida, darle la libertad al Dios de la palabra para que la palabra nos reprenda y al mismo tiempo la palabra nos corrija. ¿Amén? Bien. Dice que también es útil para instruir en justicia. Y no tiene que ver con esta mirada en términos legal. Claro que Jesucristo es el Rey más justo. Jamás nadie va a poder emular y superar su justicia. Pero cuando dice instruir en justicia, tenés que tener esta idea o esta noción de un adulto tomando la mano de un niño para enseñarle a caminar. Cuando dice que la palabra es útil para instruir en justicia, es esta mirada tierna del padre que sabe que su hijo está dando tal vez sus primeros pasos y en vez de ponerse así como diciendo, nunca aprendés, ya estoy podrido de... No. Lejos de esa actitud que hace, sabe que su hijo está apenas dando sus primeros pasos. Por eso, por amor, dice que le toma de la mano y le acompaña en el camino. Eso es
la palabra de Dios siendo útil para instruirnos en justicia, en lo que significa caminar en el diseño de nuestro Dios. Y por último dice, a fin de que el hombre de Dios sea completo, o sea perfecto, o sea maduro. Iglesia, quiero decirte que si la palabra de Dios está en tu vida, está entre tus manos, está en tu mente y está en tu corazón, vengo a decirte que vas a ser una persona conforme al diseño de Dios, completa. ¿Cómo, pastor? Pero, pastor, usted no conoce la historia. No conoce mi historia, de dónde vengo, cómo. Mi hermano, vengo a decirte en esta mañana, si tu vida está pegada a la palabra, el Dios de la palabra te hace ver tu identidad y tu realidad, diciendo, si permaneces en mis palabras, sos una persona completa. Y los solteros dicen, oh, pastor, tengo algo que me falta, así que estoy incompleto. Y los casados dicen, pastor, tengo algo que me sobra. Estoy completo. Borren esa parte. Mi hermano, quiero decirte, si tu vida está pegada a la palabra, sos alguien completo, completo. Porque la palabra tiene el poder de darte plenitud. No hace falta que estés mendigando amor por cualquier lado. ¿Quién me va a poder amar? ¿Quién me va? No, mi hermano, mi hermana, apégate al Dios de la palabra. Porque la palabra va a revelar que si estás en Cristo y si la palabra es alimento a tu vida está completa, está plena. No necesitas de experiencias y de experiencias y de experiencias. No, si estoy en Cristo y su palabra es mi alimento, estoy lleno, estoy completo. Varón perfecto, dice esta versión. Los grandes hombres de Dios tienen la palabra de Dios como el estandarte de sus vidas. Y te lo quiero demostrar rápidamente. David, Salmo 19, del 7 al 11, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, pero es lo mismo, digamos, ¿no? Porque la palabra revela. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Mi hermano, tengo que serte muy honesto. En esto David nos lleva kilómetros de lo que significa tener una vida aún material abundante. Cuando él escribe esto, era el rey de la nación más pujante de esa época. Y él hacía así y decía, quiero que me tallen una copa de oro. O sea, él cuando está hablando de oro, no es como yo que tengo 2 gramitos de oro y que en la medida que va pasando se me va desgastando y lo tengo que ir cuidando, ¿no? Y uno dice, ¿cuánto está el gramo de oro hoy? Ay, tengo que cuidar esto. David era el líder más pujante cuando él está relatando, o sea, él sabía de placeres del mundo. Él sabía de lo que era vivir en lujos. Él al instante, su deseo se convertía en una orden. Sin embargo, este hombre llega a esta conclusión. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Créeme que tenía los mejores manjares de la época David en ese momento. ¿Los había probado? Posiblemente. Pero él llega a esta conclusión. Tu palabra, Señor, no se compara ni al oro que el mundo pueda extraer. Tu palabra tiene un sabor a mi vida. Dice que es más dulce que la miel que destila el panal. Oh, mi hermano. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Es tener una buena cuenta bancaria, es ser un buen accionista del momento, es aprovechar una burbuja financiera. Mi hermano,
que tu corazón esté anclado a las palabras que permanecen para siempre. Job 23:12, del mandamiento de sus labios no me he apartado. ¿Te acuerdas la historia de Job, no? Lo perdió absolutamente todo, todo. Sin embargo, a una de las conclusiones que llega Job dice, del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. ¿Puedes ver esto? Antes que la comida, él se saciaba, no de un deleite natural, sino del deleite espiritual. Antes que la comida, me he llenado de tu palabra, Señor. Jeremías, el profeta, mira lo que dice, Jeremías 15:16. Cuando se presentaban tus palabras, y acá tenemos una profeta Arisa, dice, yo las comía. ¿Se acuerdan, no? La foto que les mostré hace unos domingos atrás, ¿no? Cuando se presentaban tus palabras, ¿qué hacía Jeremías? Yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Josué, a punto de comenzar la etapa transicional del liderazgo, Josué 1:8, texto muy conocido por nosotros. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. ¿Cuánto tiempo? Bien. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. ¿Y cuál es el resultado de lo que le dijo el apóstol Pablo? Tú persiste en la palabra. ¿Cuál es el resultado de persistir en la palabra? Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás ¿qué? Éxito. Me encanta esto. Tendrás éxito. Miren, en términos de Dios, fracaso es ser exitoso en aquello que Dios no te llamó. ¿Está muy complicado o no para esta hora? Fracaso es ser alguien exitoso en lo que Dios no te llamó. Podés tener todo lo que el mundo te ofrece, pero si ese no es el llamado del Señor, a la mirada del Señor, sos alguien que edificó en la arena. Sin embargo, si perseveras tu corazón, si anclas tu vida en la palabra y estás ahí como Jeremías comiendo el rollo, como el apóstol Juan comiendo el rollo, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Salomón, escucha esto, si hubo un hombre que las vivió, que las disfrutó, que tuvo lo que de repente de placer se trata, para mí fue alguien que, Eclesiastés 12, él dice, esta es la síntesis de la vida. Si viene el periodismo y me pregunta, Salomón, dígame cuál es la síntesis, entonces acá lo responde. Y termina diciendo lo siguiente, dice, la conclusión, después de haber vivido todo lo que vivió, dice, la conclusión. Cuando todo se ha oído es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto concierne a toda persona. ¿Cuál es la síntesis? Dice, mira que las he vivido todas, Me conozco el mundo, los negocios, todo, dice, pero la conclusión es, teme al Señor. Y esto de guardar no es esconder la palabra, es que tu vida esté expuesta a la palabra todo el tiempo. Aprendela. Y que ese aprendizaje te lleve a convicciones y esas convicciones se traduzcan en obediencia. Amén. Haz de la Biblia, alguien dijo, tu universidad, haz de tu intimidad el aula y haz del Espíritu Santo tu mayor maestro. Cuando esta dinámica de este entrenar y de este andar diariamente sea un ejercicio en tu vida, vuelvo a decirte, vas a empezar a comprobar que no solamente Dios no miente, sino que sus dichos son verdaderos y sus dichos son salud para toda la humanidad. Para toda la humanidad. La semana pasada, un hermano de esta casa tuvo que ir de urgencia al hospital por un dolor muy fuerte y en medio de esa instancia se entera que lo tenían que intervenir, así de prepo, era ya, o sea, te tenemos que internar y hay que operarte ya. Y
me contaba que dice que luego de la operación él estaba en su habitación y al lado acaba de venir un paciente con un cuadro así mucho más complejo, más difícil. Y dice que en ese contexto él tenía dentro de su corazón, había un salmo, había una palabra que Dios le estaba diciendo como diciendo, tenés que leer esto, alimento. Estaba en cama, postoperatorio, pero no era solamente, lee esto para vos. Dice, me salió que empecé a leer la palabra y si bien este paciente estaba anestesiado o estaba dormido, pero yo empecé a leer en voz audible esta palabra, dice, y de momento dice que se despertó y escuchó esta palabra. ¡Wow! Salud. ¿Te das cuenta cuando un corazón aún es probado, aunque esté en la cama del hospital? Oh, he atesorado tus dichos y tus palabras, tus estatutos son el alimento para mi vida. Oh, mi hermano. La conclusión, la síntesis, dabar significa que no hay un cristianismo sin palabra. ¿Me seguís? No hay. Puedes tener emociones, puedes tener lindos momentos, aún puedes sentirte acompañado por una comunidad de fe, pero si tu corazón no está pegado a la palabra de Dios, no estás descubriendo al Dios de la palabra. Y la invitación es que los dichos de Dios sean los que traigan vida a tu ser, te vivifiquen, mi hermano. En la temporada, en el momento, en la prueba, en la adversidad o en las conquistas que estés viviendo en tu vida. Ni la mucha prosperidad, ni la gran escasez, Señor, no habrá instancia que haga que tus dichos dejen de resonar en mi corazón y que tu palabra formen mis convicciones para agradarte en mis caminos. Amén. Yo quiero terminar esta hora. No voy a terminarlo con un video. ¿Está todo en orden ahí o no? Fíjate, Emma. ¿Está todo bien o no? Fíjate si me dan el ok o no. Tranquilos, no es que no hay una compañía de títeres o de magos que van a salir en este momento. Pero sí quiero decirte lo siguiente. ¿Cómo estamos, Emma? ¿Estamos, Rubén? Sí, genial, excelente. Yo quiero que te tomes unos minutos. Obvio, nosotros queríamos hacerlo afuera por una cuestión de tiempo, no se pudo, entonces vamos a disponer esto. A los chicos les voy a pedir enseguida que me levanten ahí. Vos vas a entrar por esa puerta, porque lo que tenemos ahí adentro es la exposición de la palabra de Dios a lo largo de la historia. Es decir, hemos traído Biblias, pero que tienen historias Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. O sea, hay un recurso literario, lo hemos traído de Córdoba, y créeme que es un privilegio que como iglesia podamos cerrar esta serie viendo no solamente la versión que hoy tengo, sino cómo a lo largo de la historia la palabra de Dios, en sus diferentes tamaños, diseños, idiomas. Bueno, hay un montón de cosas. Y lo maravilloso de esto es que el equipo o el ministerio de Lupa, nuestros preadolescentes, también nos van a estar recibiendo. ¿Es así, Rubén, o no? Ellos nos van a estar recibiendo y nos van a estar como guiando en esta dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que vos puedas pasar un instante y puedas darte cuenta. Porque hoy uno dice, mira, che, qué vieja, qué hojas amarillas. Vos lo que tenés que ver es cómo a lo largo de la historia la palabra del Señor ha prevalecido sobre todo. Ha prevalecido. Y de qué manera al día de hoy nosotros decimos, Señor, gracias porque tu palabra tenemos esta certeza y es que permanecerá para siempre. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Antes de terminar, vamos a levantar nuestras ofrendas, ¿sí? Voy a pedir al equipo de Van que pueda. Esta semana tenemos semana de grupos de conexión, así que va a ser también una semana, una instancia preciosa